Hola a todos, ¿cómo les va? Muy bienvenidos a Tesis de Salud. Quédate ahí, tenemos media hora para compartir y vamos a tener unos temas que no te podés perder, porque vamos a estar contándote un panorama general de la situación que hoy atraviesan las farmacias en la Argentina. Y también vamos a estar hablando de menopausia y obesidad. ¿Cómo hacemos para perder esos kilitos de más que parecen que se instalan cuando uno entra en esa etapa de la vida? Y además también vamos a hablar del golpe de calor, cómo prevenirlo, cómo evitarlo, todo eso y mucho más hoy acá en Tesis de Salud. Bueno, y es un tema que preocupa a todas las mujeres porque tarde o temprano va a llegar. Estamos hablando de la menopausia y el fantasma o no de que con la menopausia llegan problemas de sobrepeso. Estamos con el doctor Norberto Russo, nutricionista. Gracias, doc, por estar aquí en Tesis de Salud. Gracias a vos. Vamos primero a definir la menopausia. ¿Cuándo uno está oficialmente dentro de la menopausia? Bueno, se habla de menopausia cuando hay un retiro de, diríamos, de la parte hormonal, donde ya hay una, diríamos, una disminución de su menstruación. El problema de la menopausia es que, es como siempre digo yo, es un antes y un después de una mujer. Antes de la menopausia la gente decía, doctor, yo podía adelgazar fácilmente, llevándolo al área de la nutrición. Sí. O sea, desde que estoy en la menopausia estoy con cambios de humor, estoy bajoneada anímicamente, tengo un sobrepeso que no lo puedo manejar. Antes yo engordaba 4 o 5 kilos y ahora es imposible. O sea, haciendo la misma dieta, no ¿por qué ahora no puedo bajarlo? Todo ese tipo de estructura se produce, ojo, no en el 100%, en algunas pacientes, no podemos generalizar, pero es algo que hay que hacerle entender. Siempre digo a los pacientes, nunca lleguen obesas a la menopausia. Por favor, tratemos en lo posible de llegar lo más equilibradamente posible a nivel hormonal, porque es todo difícil. ¿Y por qué cuesta más? Mira, hay 2 o 3 factores que nosotros ya lo tenemos, ya lo hemos charlado varias veces. Es una parte importante de la disminución del gasto energético. Claro. Ahí el metabolismo se comienza a ser más lento. O sea, aunque vos, quieras hacer gimnasia, lo que gastás antes de la menopausia, gastás siempre mucho menos. Esa disminución del metabolismo, esa lentitud que hace, te impide producir a vos, un equilibrio en lo que quieras hacer, en lo que comer y gastar. Ese es un primer factor que es claro, biológico. Que es fundamental para bajar de peso. Es biológico, claro, y que es fundamental para bajar de peso. Y el otro es el hipoestrogenismo, las bajadas de estrógeno. Los estrógenos son algo pero en la mujer tendrían que hacerle un altar. ¿Por qué? Porque estos estrógenos se dan cuenta en la menopausia en muchas personas. Vos fíjate que entre los problemas más importantes es el aumento de la grasa abdominal. Claro, nunca tuve pancita y ahora tengo una pancita que no la localizada, claro, bien la Todo grasa. eso está relacionado en alteraciones de una hormona llamada la DEA, la diepiandrosterona, que se nos baja. Otro factor importante es la alteración de la leptina. Por eso es que cuando entras en la menopausia hay un aumento del hambre, porque hay una proteína llamada leptina, que los estrógenos ayudan a esa formación, comienza a producirse una disminución, que le manda el mensaje al cerebro cuando vos, en la proporción de grasa que vos tenés. Y el otro elemento también muy importante es la colecistoquinina, que los estrógenos es una hormona que está en el estómago, que es la que, en cierta manera, cuando está estimulada la colecistoquinina, no tenés hambre, tenés control de saciedad. Cuando vos, esa colecistoquinina te bajó, no podés dominar, no tenés control de saciedad. A ver, entonces hay factores reales que hacen que la mujer tenga dificultades para perder peso en la menopausia. Muy bien marcados. Entonces, por eso es que a veces cuando hacemos
pantallazo al paciente, digo, en muchas personas pasa este tipo de problemas, pero no es que, como decíamos antes, hay falta de voluntad no hacer gimnasia. Por más que tengas voluntad y que hagas gimnasia, la menopausia te va marcando en algunas personas este tipo de problemática, ¿no? ¿Se puede contrarrestar esto? Sí, sí. ¿De qué manera? A ver. Eso es lo importante. Mira, por un lado, nosotros trabajamos en lo que se llama nutrición neurobiológica. La nutrición neurobiológica se diferencia de la nutrición estándar, hablamos de que busca diagnóstico, busca evaluar la causa de la patología. Primero, armando un buen chequeo neurobiológico donde evaluamos cómo está tu serotonina, cómo está tu DEA, cómo está tu insulina. ¿Por qué? Porque una de las causas más importantes es la insulinoresistencia que se produce en la menopausia. La insulinoresistencia, la hormona insulina, es la que cuando vos comes hidrato de carbono lo absorbe y te lo manda al cerebro, a los músculos, y eso hace que vos encuentres un equilibrio. En la menopáusica hace una resistencia, entonces sigue circulando hidratos de carbono en tu cuerpo y eso hace que vos te dificulte adelgazar y tengas los picos de hambre a las 11 y 18 horas, esos ataques de hambre. Y la serotonina, que también baja, es lo que te da 3 elementos: depresión, aumento de la ansiedad y aumento de necesidad de hidratos de carbono. Estamos fritas. Estamos fritas. Por eso Dame es que soluciones. si se hace un diagnóstico, o sea, a través de la parte de laboratorio, se hace primero una detección, cosa que la gente se asombra cuando pedimos todo un chequeo que nunca le han pedido esos análisis. Pero es fundamental, o sea, pedir serotonina, pedir insulina, o sea, la insulinoresistencia, insulina plasmática. Para ver cuáles son las que se están para modificando. ver cuál es lo que esta persona ha desequilibrado. Bien. Y una vez que se ordenó, se hace el diagnóstico, es mucho más fácil, todo se organiza y se ordena, pero tenemos que tener una estructura, un pantallazo previo para poder después atacar, porque si vos no sabés qué elementos tenés desequilibrado es imposible de manejar. Y después, ¿cómo lográs equilibrar los elementos que detectás que están con irregularidades? En la nutrición neurobiológica tenemos 5 ítems, que es muy importante. El primer ítem es disminuir los hidratos de carbono, el azúcar. Disminuirlo totalmente. Nosotros hacemos una disminución de esos hidratos de carbono complementando con barras de chocolate, o sea, ¿te acordás que una vez lo habíamos visto? Son barras de chocolate. Riquísimas además. Son barras de chocolate que producen un efecto de compensar fibra, ¿no? Con fibra. Son barras, y yo digo, un poco tramposas, porque adentro tienen fibra, tienen triptofano, aminoácidos, y eso te bloquea un poco la necesidad de hidrato de carbono. Primer punto. El otro punto importante es tratar de complementar, o sea, sustancias que produzcan un mejoramiento de la colecistoquinina, como son las fibras, que te hacen que a tu cuerpo esa falta de saciedad puedas lograr ese efecto sacietógeno. Claro, que compensa lo que perdiste. Que lo llaman, en algunas personas llaman el balón gástrico natural. Luego, la importancia es de la alimentación. La alimentación que se tiene que manejar en este paciente tiene que aumentarse la cantidad de aminoácidos, de proteínas en el cuerpo. Si bajás los hidratos de carbono, bajás las harinas, tenés que aumentar las proteínas, los aminoácidos. Eso te acelera el metabolismo. La gente a veces dice, doctor, yo quiero mucha verdura. La verdura es buenísima para una vida sana, pero la verdura, cuando vos ingerís, no produce gasto calórico. Cuando vos ingerís una proteína, tenés hasta 100, 150 calorías que el cuerpo gasta para absorber la proteína, y eso te acelera el metabolismo. Claro, entonces hay que combinarlo. Claro. Nos pintaste primero un panorama patético, pero lo bueno es que nos diste soluciones para compensarnos. Con todo ese tipo de estructuras, hoy la obesidad en la mujer menopáusica es fácil de manejar. Lo triste es cuando vayan y se le dice, tome esta dieta y tome esta pastilla para adelgazar. Imposible. Tiene que ser algo bien personalizado. Claro, esto tiene que personalizarse. Perfecto, pero el éxito es posible si te hacemos caso. Así que muchísimas gracias, Doc. Y bueno, atente a lo que dijiste primero, ¿no? Si todavía no llegaste a la menopausia, trata de llegar con un peso saludable, porque después va a ser muy complicado. Eso es fundamental. Gracias, Doc. Como siempre, un placer. Ok.
Bueno, y ahora sí, el turno de Isabel Reynoso, presidenta de la Confederación Farmacéutica Argentina. ¿Cómo estás, Isa? ¿Todo bien? ¿Qué tal? Muy bien. Bueno, y vamos a ocuparnos hoy un poquito de la economía. Vamos a poner la lupa sobre la economía del sector. En este momento tan complicado y convulsionado del país, ¿cómo viene la cuestión dentro de las farmacias? Sí, la verdad que bueno, las farmacias no escapa a, digamos, a lo que le está sucediendo al resto de la población argentina, pero bueno, con una connotación diferente, porque el medicamento, como es un bien social, es una necesidad y tenemos enfrente pacientes que tienen una enfermedad, entonces la realidad es que se hace mucho más difícil para un profesional de la salud, que siempre hemos trabajado desde toda la red sanitaria de Confederación Farmacéutica Argentina para favorecer el acceso. La situación no es fácil porque, bueno, no es solamente lo que podemos hacer nosotros, sino la persona que tenemos enfrente, que viene con varias recetas, que no puede acceder porque no le alcanza, digamos, lo que cobra. Obviamente que la franja más vulnerable, uno de los sectores más vulnerables, no el único, son los jubilados, son nuestros principales pacientes. Hace poquitos días se dio a conocer la canasta, digamos, de la Defensoría de la Tercera Edad, donde realmente ahí marcan con números importantes que, bueno, un jubilado necesita casi 26.000 pesos, una porción de ello, no la más importante, porque la más importante es vivienda, bueno, alimentos, pero el medicamento en ellos es importante. Eso repercute en la economía de la farmacia. La farmacia, desde el punto de vista económico, también financia la seguridad social. Tenemos, bueno, se firmó un nuevo convenio de PAMI, que con mucho esfuerzo se está llevando adelante, pero tenemos una deuda. Ahora vamos a profundizar sobre eso. Una deuda importante, y a su vez el paciente que no tiene recursos le pide a la farmacia o a su farmacéutico de confianza, anótamelo en la cuenta corriente, te lo pago a fin de mes. Eso es muy habitual. En las farmacias... Quizá no en el ámbito de Capital Federal o en las grandes, digamos, centros, pero sí... En la farmacia de barrio, en la farmacia... Claro, sí, o en la farmacia, digamos, o de barrio, o a veces, digamos, en lo que es el resto del país, ¿no? Ciudad de Buenos Aires, donde todo es más vertiginoso. Están las farmacias shopping y más que tienen otro, despersonalizado. En muchos lugares el farmacéutico es como el médico, así esté en el centro comercial, uno conoce a su médico y hay pacientes que conocen a su farmacéutico de mucho tiempo, entonces se animan a decirle, tengo esta situación, bueno, llego hasta tanto, entonces tiene una doble complicación la farmacia, financiar la seguridad social, atender al paciente cuando no llega y que es un paciente como es el jubilado. Después hay un sector importante que ha perdido su empleo y antes tenía una prepaga, una prepaga local. Hay muchas prepagas que no son las, no quiero nombrar a ninguno, pero que no son las grandes, que son de sanatorios privados y al quedar sin empleo no las pueden pagar, o muchas pymes que antes propietarios que tenían para sí, para su familia, y al no poder llegar dejan de pagar esa prepaga más económica, van al médico, a lo que es el ámbito público, pero el medicamento se les quedó sin la cobertura de ese 40% que tenía. Ahora, siempre hacemos acá en el programa hincapié en esto de que el medicamento es un bien social, ¿no? Y deberíamos todos tener esta conciencia. ¿Vos sentís que el Estado lo toma como un bien social? No, yo creo que es desde el lado de las leyes, desde la Constitución, pero en la implementación de políticas de acceso faltaba muchísimo. Realmente una de las cuestiones que a mí me parece que no hay una integración pública-privada. En el caso de las farmacias tenemos las farmacias hospitalarias que dan un servicio bárbaro, pero son pocas, ¿sí? En relación a toda la red que es servicio público también. Entonces yo creo que está desaprovechado y hay que hacer esa integración pública-privada, y en momentos de crisis con más razón. O sea, siempre porque nosotros tenemos un sistema de seguridad social que es fragmentado, ¿sí? La seguridad social nacional, después las coberturas que tienen cada una de las obras sociales estatales de cada una de las 23 provincias de nuestro país, el sector privado de medicina prepaga, las obras sociales de los sindicatos. Es un sistema que es fragmentado, y en la medicina también, en la atención médica,
también. Y yo creo que desde las políticas siempre se plantea realmente cuestiones que tienen que ver solamente con el sector público, y así como está el consultorio médico desde lo privado, está la farmacia, está el consultorio odontológico, y me parece que deberíamos poner el centro en el paciente y hacer una integración para, vuelvo a repetir, en momentos tan críticos, para que los pacientes accedan a medicamentos de calidad, porque esa es otra cuestión. O sea, si queremos que acceda por el precio, no podemos arriesgar su salud sacando el medicamento al canal de afuera y comprando por internet y haciendo cosas que después pasa, como ya tuvimos en la Argentina, lo que fue la mafia del medicamento y la invasión de medicamentos adulterados. O sea, tiene que ser por los canales legales, porque bueno, si el Estado no tiene dinero no manda a operar a alguien que no sea médico. Bueno, en este caso lo mismo, falta bastante articulación, y también me parece que en momentos así la seguridad social estatal es la primera que dilata la cadena de pagos, haciendo que el circuito financiero colapse. Isabel, mencionabas el nuevo convenio del PAMI. ¿Nos contás un poquito en qué quedó esto? ¿Cuáles son las novedades? Sí, en el mes de noviembre, 1 de noviembre, el Instituto decidió cambiar la forma de contratación, contrató a las farmacias a través de sus entidades para la prestación, digamos, que tenía de los jubilados. Básicamente hubo algunos problemas técnicos, por eso algunos jubilados han quejado con razón, porque tenían su farmacia de confianza, hasta que, digamos, les cambian la rutina. Empezó a atender, y bueno, y hubo obviamente problemas técnicos porque cambió el sistema de validación o de autorizaciones, pero se van acomodando. Las coberturas para el jubilado son las mismas que tenía, digamos, esperemos que en los próximos meses vaya empezando a dar algún beneficio adicional para el paciente. Sí, que esa es la idea, ¿no? Ese sería el objetivo. Claro. Y nosotros como entidades estamos tratando de colaborar y de llevar tranquilidad, y bueno, siempre y de tratar de transmitir que el paciente y el medicamento no puede esperar. O sea, eso es fundamental. Va al banco y dice, no hay sistema, venga mañana. Claro, no, en la farmacia no se puede. No se puede hacer eso. Con la salud no se juega. Exactamente. Isabel, muchísimas gracias, como siempre, por ponernos al día de todas las novedades del sector. No, gracias por invitarme. Bueno, estamos en la época en la que hay que empezar a cuidarse. Bueno, ya nos estamos cuidando del golpe de calor, el famoso golpe de calor. ¿De qué se trata? ¿Cómo evitarlo? ¿Cómo prevenirlo? Bueno, de eso vamos a hablar con el doctor Ernesto Trevisono, que hoy nos acompaña, médico clínico. Gracias, Doc. No, al contrario, un gusto, como siempre. Bueno, ¿cómo definimos el golpe de calor? ¿Qué sería? Bueno, el golpe de calor es una afección mucho más grave de lo que se piensa, es una emergencia médica que en realidad, digamos, tiene distintos grados, ¿no es cierto? Porque el golpe de calor es cuando te sube la temperatura, porque tu organismo, sobre todo una parte del cerebro se llama hipotálamo, que es la que regula justamente el calor, no puede regularlo por la mayor temperatura, la humedad, sobre todo en gente, digamos, cualquiera, y también más en los viejos y los niños. Pero, digamos, es una emergencia, ¿por qué? Porque sube la temperatura a 41 grados, 42 puede llegar, lo cual produce, digamos, que al paciente rápidamente hay que llevarlo a una guardia y tomar todas unas medidas, porque si no puede llevar a la muerte. Ahora, ¿qué pasa? Por eso digo que hay distintos grados. Se clasifican en 3 síndromes, así, en el que primero tenemos la debilidad por calor. Ajá. Es decir, cuando hace mucho calor, que te empezás a sentir medio flojo, que tenés poco de mareo, que parece que te bajó la presión, que sentís a lo mejor un poco de náuseas. Bueno, ese es el estado más leve, digamos. Ese es el más leve, ¿no es cierto? El otro es la insolación, digamos, que es justamente, bueno, en donde uno se expone demasiado al sol,
no solo al calor, porque digamos que el golpe de calor no necesita solamente la exposición al sol. Puede darse con exposición al sol o lugares por la temperatura elevada. Claro, muy elevada, que vos digamos, no fuiste a un lugar con sombra, no te fuiste a un aire acondicionado. Entonces, digamos, ¿cómo cursa? Bueno, te duele la cabeza, empezás a sentir chucho de frío, te sube la temperatura, digamos, te sentís mal, dolor de cuerpo. Bueno, tenés un sistema, digamos, que necesitas la cama o estar postrado. Entonces, digamos, de acuerdo a la cantidad que uno toma de sol o de calor, se produce justamente los distintos cuadros, es decir, del más leve al más grave, que es una urgencia médica. ¿Cómo hay que actuar ante uno de estos cuadros? Bueno, primero lo que habría que hacer es prevenir. Claro. Es decir, bueno, arranquemos por la prevención. Sí, arranquemos porque siempre prevenir es mejor que curar, ¿no es cierto? Prevenir es justamente hidratarse bien. ¿Qué quiere decir? Tomar 2 a 3 litros de agua por día, o jugos, no tomar alcohol. ¿En verano o cuando te expones al calor hay que aumentar la hidratación? Mira, siempre la hidratación es buena en todo momento, ¿no? En cualquier época del año, pero en verano obviamente se transpira más, claro, y entonces hay que reponer más líquido. Claro. Entonces, jugos, agua, no gaseosas, no alcohol, no café, porque todo eso aumenta, digamos, la cantidad de calor en el cuerpo. Así que no es bueno aquellos que dicen, bueno, me tomo una cervecita, no. Claro. En realidad no. Después, comer liviano, otra cosa muy importante, y sobre todo frutas y verduras. ¿Por qué? Porque si vos comés muy copiosamente, tu digestión genera mucho más calor y el cuerpo, para justamente sacar todo ese calor, digamos, genera mucho más calorías, con lo cual hay que comer liviano, hay que comer frugal, porque fíjate vos que las alertas que se dan meteorológicamente, que no hace de tantos años, amarilla, naranja y roja, sí, tienen que ver con la mortalidad que se produce durante esos periodos. Es decir, aumenta la mortalidad o la morbimortalidad, es decir, patologías. Es más fácil por ahí tener un accidente cerebrovascular, sí, una crisis hipertensiva, un problema cardiovascular, un infarto. Entonces hay que tener mucho cuidado. Después, dormir bien, dormir 8 horas, en lo posible fresco, resguardarse del calor. Hay países que tienen refugios antitérmicos. Nosotros no los tenemos, pero bueno, en ese caso que uno no tuviera el aire acondicionado, que hay que ponerlo a 24 grados de temperatura, no solo para ahorrar energía, sino porque no producir un cambio violento, la gente puede recurrir en esos momentos, si está en la calle, ir a un shopping, ir a un lugar refrigerado. Sí, ¿no es mínimo cierto? Sombra. Mínimo. Como mínimo. Sí, porque no puede estar. Bueno, en los bebés y en los lactantes y en los adultos mayores, que son los más sensibles, hay que, aún no tengan sed, hay que proveerles agua segura, es decir, líquido. Claro, porque el chiquito quizás no pide y el adulto mayor pierde también la conciencia, ¿no? Exactamente, el adulto mayor, digamos, ya tiene otros mecanismos que por ahí no siente sed, pero se deshidrata mucho más fácil, igual que el chiquito. Entonces, digamos, dormir bien, decía, 8 horas de reposo, no hacer ejercicio físico, aquellos que son enamorados, que es bueno el ejercicio físico, pero no hacerlo en horarios preferentemente cuando bajó la temperatura o a la mañana temprano, porque son todas cosas que coadyuvan, digamos, en realidad vos querés hacer algo sano y terminás perjudicando tu salud. Sí, tiene un efecto contraproducente. ¿Y cómo actuamos ante el golpe de calor? Bueno, si tiene temperatura, llamar al médico. No medicar, digamos, es lo mejor. Muchas veces cursa con fiebre, como una fiebre. Sí, es digamos, una fiebre que apareció de repente después de la exposición, el paciente se empieza a sentir mal. Obviamente tiene que venir un médico para descartar que no sea otro cuadro, pero realmente que no sea una virosis o otro tipo de infección, pero generalmente, digamos, tiene que ver con este golpe de calor porque está el antecedente y el paciente rápidamente. Ahora, si el médico evaluará ahí al paciente, si el paciente tiene 39, 40 grados, obviamente lo va a internar porque tiene medidas mucho más fuertes. Ahora, también cuando el médico va a la casa y, por ejemplo, está con una insolación, le va a dar, bueno, que se haga duchas con agua tibia, empieza y después cada vez lo va enfriando más para ir bajando, no de golpe la temperatura. ¿Los pañitos?
Sí, los paños sí, pero digamos lo mejor tal vez es la ducha, si se puede dar. Obviamente a lo mejor le va a recetar algún antipirético. En general son medidas sintomatológicas y control, es decir, si el paciente va mejorando, obviamente le va a decir, bueno, se vaya hidratando, si no tiene vómitos, si tiene vómitos a lo mejor le agrega algo, pero se esperan 24 horas y obviamente control nuevamente. En general la mayoría de los casos se resuelven bien, pero en el caso que de mayor gravedad hay que actuar rápidamente médicamente, ¿no es cierto? Gracias, Doc. No, muchísimas gracias, como siempre, un placer. Y llegamos al final del programa de hoy. Hasta aquí, Tesis de Salud, pero como siempre te decimos, tenemos revancha la próxima semana. Te esperamos, ¿eh? Gracias por estar ahí.